Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Jaime I, el Conquistador, contrajo matrimonio a los 13 años con Leonor de Castilla, que le doblaba la edad. Unos años después, cuando el rey había cumplido apenas la veintena, fuertes discordias entre ambos esposos hicieron que iniciara el proceso de separación. El legado papal disolvería este matrimonio por razones de parentesco en sentencia dada en Tarazona en 1229. La unión dejaba un hijo legitimado, un heredero, el infante Alfonso, para que le sucediera al frente de la corona de Aragón. Leonor acabó su vida retirada en el monasterio burgalés de las Huelgas, donde falleció, según unos, en el año 1244, según otros en 1251, y ahí fue enterrada. A sus 21 años, el rey más bello y poderoso de la cristiandad estaba soltero y las damas suspiraban por él. De inmediato se pactó una nueva boda. La novia Violante era hija del rey de Hungría, nieta del emperador del Imperio Latino de Constantinopla, y en su familia se contaban varios santos. Estuvieron casados a lo largo de 12 años y juntos tuvieron 9 hijos. Con tan solo 35 y la salud seriamente debilitada, la reina se retiró al monasterio de Santa María de Salas en Huesca, donde murió un 12 de octubre de 1251. Tenía 36 años. El rey, con 33, volvía a estar soltero. Anabel La Peña, bienvenida. Hola, muy buenas. Seguimos hablando de las mujeres del entorno de Jaime I el Conquistador y llevamos ya, este va a ser el tercer capítulo. Pues sí, porque la verdad es que hay que recordar siempre las palabras de que era un hombre de mujeres, un hombre de hembras, pero es que son muchas hembras las que tuvo alrededor y por lo tanto había que dedicarle más capítulos de lo normal. Bueno, pues el rey lo habíamos dejado con 33 años, volvía a estar soltero, pero esto no quiere decir en ningún caso que durante su matrimonio no hubiera tenido sus más y sus menos con distintas damas de la corte. Dicen los cronistas, como bien indicabas, que era un jefen de Hems, varias mujeres que compartieron su vida, que tuvieron relaciones con Jaime I, pero entre todas ellas hay una que tiene una importancia, un estatus especial y a la que dedicaremos el podcast de hoy. Hablamos de Teresa Gil de Vidaurre o Vidaurre. ¿Por qué, Anabel? Bueno, pues porque unas fuentes la han traducido con un doble R, Vidaurre, que es una localidad que, si no me equivoco, está en el entorno de Estella, y otras simplemente le dejan con una R y sería con un sonido más suave en Vidaurre. Pero vamos, yo generalmente se me escapa Vidaurre porque es como la he conocido un poco más a esta mujer de origen navarro. ¿Por qué le hemos dedicado un capítulo entero? Pues porque tiene una situación muy peculiar. Es decir, los dos primeros matrimonios que he referido hace un momento son matrimonios canónicos absolutamente, es decir, pasan por la Iglesia con el visto bueno de la Iglesia. El primero se disolvió por parentesco, el segundo por fallecimiento de Violante de Hungría, pero es que este es un matrimonio no oficial. Para mí sí que fue un matrimonio, pero no fue público, no fue con lo que se situó, con lo que se esperaba para una mujer de un monarca, y por lo tanto para unos ha sido un matrimonio, para otros no, pero dado el contexto canónico que hay, que envuelve a esta mujer, la Iglesia acabó dictaminando que sí había sido matrimonio. Bueno, pues esa es la historia que vamos a contarles, y atención porque aquí hay incluso piratas, no se lo pierdan. Anabel, ¿quién era ella? Bueno, pues hija, como digo, de una familia navarra, una mujer que debía ser, para el gusto de la época, bastante hermosa, que contacta con Jaime I cuando era muy joven, y ya parece, en torno a ella, unos 15 años, ya parece que hay algún escarceo, porque tampoco los documentos mencionan tuvo un flirteo, tuvo una relación con esta mujer cuando estaba a punto de casarse con la segunda esposa, pero esta mujer, bueno, pues acaba estando en la vida de Jaime I. Bueno, pues vamos a escuchar algún documento de la época. Con la retórica del siglo XVIII narraba en 1892 Roque Chabás, canónigo, historiador y archivero de la Catedral de Valencia y miembro de la Real Academia de Historia, esta situación. Jaime I se enamoró perdidamente de doña Teresa, cuyas prendas personales todos reconocen. Muchos y duros fueron los asaltos que la virtud de la noble dama tuvo que soportar de parte del libidinoso Jaime. Al fin, la palabra de casamiento logró alcanzar lo que las galanterías no pudieron conseguir.
El rey, fluctuante según sus pasiones, unas veces consideraba a doña Teresa como legítima esposa que le había dado 2 hijos y otras hacía caso omiso de los esponsales de futuro. ¿Podía doña Teresa ser considerada como verdadera mujer del rey de Aragón? La disciplina eclesiástica de este tiempo disponía que los esponsales de futuro, seguidos de cópula carnal, obligaban al matrimonio e impedían y dirimían el que posteriormente se contrajera con otra persona. Bueno, como explicamos siempre, las crónicas depende de quién las escriba y con qué intenciones, así que vamos a escuchar otra versión distinta, que es la que nos ofrece Jerónimo Zurita. En este tiempo el rey gobernaba gran parte de sus negocios por el consejo de una dueña muy principal que se decía doña Teresa Gil de Vidaure, con la cual vivió mucho tiempo como con su mujer legítima, y así se declaró después por sentencia que lo fue. Y estando en Zaragoza a 9 del mes de mayo de este año de 1255, le dio el rey el castillo y villa de Xérica en el reino de Valencia, con todas sus alquerías, términos y rentas, que fue después una muy principal baronía, y dióla para que la heredase el hijo o hija que hubiese en ella. Bueno, hay que precisar varias cosas. Primero, que el texto inicial que se ha aportado, el de Roque Chavás, es un canónigo, es perteneciente a la Iglesia. Escribe esto en 1892, a finales del 19. El vocabulario es, bueno, pues le menciona que Jaime I se deja arrastrar por sus pasiones y demás. Es decir, refleja, eso sí, el carácter veleidoso con las mujeres que tenía Jaime I, pero hay que contextualizar. Hoy en día no hablaríamos de un hombre mujeriego y poco más, pero eso que se dejó llevar por sus pasiones es un tipo de texto que, en fin, hoy choca realmente ya en el siglo XXI. También Zurita, que se ha aportado ese fragmento de sus anales, hay que tener en cuenta que sí que es mucho más objetivo a la hora de narrar esto, pero también utiliza palabras como despectivas para ella. Lo que sí que es cierto son los datos que recoge, que a ella se le donó una importante villa, el castillo de Xérica, en las tierras en la provincia actual de Castellón. Xérica lo había prometido Jaime I al concejo de Teruel, y después empieza a mermar en algunas ocasiones, tanto hijo que tiene por ahí, empieza a mermar bastante el patrimonio real, es decir, si va haciendo concesiones a amante 1, amante 2, así hasta 9 amantes, aparte de 3 mujeres que consideramos legítimas, pues lógicamente eso originará problemas importantes a partir de entonces. Xérica fue una baronía realmente importante, Estando en Zaragoza el día 9 de mayo de 1255, el rey dio el castillo y villa de Xérica y todo su territorio a doña Teresa Gil de Vidaure y al hijo del que ella naciera, con la cual vivió muchos años en contubernio y, según se dice, cuando el rey quedó viudo, se casó con ella. A mí, en todo esto, Anabel, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que un rey que, como comentábamos la semana pasada, elige a Violante de Hungría por su rango, pueda prometer matrimonio a una dama que no provenía de una familia de reyes. Si te parece, vamos a recordar cómo cuenta en su crónica Jaime que prefirió casarse con la hija de un rey y nieta de un emperador de Bizancio que con cualquier otra candidata. Nos estamos sin mujer, y por medio del Papa se nos ha propuesto que nos casáramos con la hija del rey de Hungría o con la del duque de Austria. Mas ya que nuestra primera esposa fue hija de uno de los mayores reyes del mundo, preferiremos a la hija del rey de Hungría, por más que se nos ofrezca que la otra nos llevará en dote mayor caudal. Pues si cuando valíamos menos merecimos casarnos con la hija del rey de Castilla, don Alfonso VIII, justo es que sea también hija de rey la esposa que tomemos ahora, cuando valemos más. Luego que hayamos celebrado nuestro matrimonio, nos iremos a Burriana. Este testimonio de Jaime I me lleva a pensar que si él se tenía en tan alta estima a sí mismo, algo tuvo que haber de verdad, de afecto, de amor, de atracción con Teresa para tener esta relación tan larga. Así en principio sí, que yo creo que se enamoró de ella como mujer, quizá por su aspecto físico que le atraía, pero no por el rango. Y los matrimonios de todas las casas reales europeas llevan
muchos elementos por detrás, es decir, significan pactos, la familia paterna de la nueva esposa, la materna, las alianzas. Entonces se ven siempre como un juego en un tablero de ajedrez que se mueven alianzas. Teresa Gil de Vidaurre no aportaba eso, y quizá por eso no se oficializó, por decirlo de alguna manera, su relación. Que hubo palabra de matrimonio es muy posible, todo para que ella sucumba y acabe en su cama, es un acoso y derribo totalmente, pero nunca tuvo Teresa Gil de Vidaurre el reconocimiento de una Leonor de Castilla o de una Violante de Hungría. En cualquier caso, Anabel, sabemos que fueron por lo menos 2 hijos los que nacieron de esta relación. Sí, hay 2 hijos. El primero será Jaime, el segundo será, si no recuerdo mal, Pedro. A todos los dotó. A Jaime heredó las tierras de Gérica que hemos mencionado en la provincia de Castellón. A Pedro le va a dar el territorio de Ayerbe y se convertirán en los varones de Ayerbe y por lo tanto ya se nos vincula a Aragón. Es decir, eso era habitual. Era una forma muchas veces de hacer concesiones con títulos nobiliarios que empezaron a partir de esos momentos y que, significaba simplemente un reconocimiento extraoficial de su paternidad. No tenía hijos legítimos, luego los otros los podía dotar como quisiera de sus bienes, pero era una forma, como te digo, de, además de dotarles, darles un reconocimiento público. Maravillosos et piadosos et muy fremosos miradres fas. Bueno, la cuestión es que sí que estamos viendo que Jaime era un hombre bastante voluble, que cambiaba de afectos continuamente y llega un momento en el que él quiere alejarse de Teresa Gil de Vidaurre y ella reclama su matrimonio como legítimo. Y aquí hay un suceso que podría aparecer en Juego de Tronos como poco. A ver, cuéntanoslo. Pues a ver, efectivamente, lo que se suele mencionar en este matrimonio es que la legislación canónica que había en esos momentos aportada por la Iglesia era que una promesa de matrimonio, es decir, una promesa de que se llevaría el enlace cuando se pudiera hacer y demás, seguida de unión carnal, y acabamos de ver 2 hijos, por lo tanto, a verla la hubo, sí, sí. No hay duda, eso obligaba a reconocer el matrimonio. Pero Jaime I siempre lo mantuvo como en secreto y cuando pretendió, que alegó una treta además muy curiosa Jaime para deshacerse de Teresa Gil de Vidaurre, nos encontramos con que Roma acaba sentenciando que es mujer legítima, que no ha sido bien bueno el procedimiento de su reconocimiento, pero que ella es la mujer. Entonces él buscó una treta, llamémosle canónica, para deshacerse de Teresa Gil de Vidaurre. Bueno, vamos a presentarles otro personaje que aquí es importantísimo, que es el dominico Don Berenguer de Castelbisbal. ¿Qué papel tiene en esta historia Berenguer? Bueno, pues Berenguer era confesor del rey, es un dominico. Y los dominicos estaban, entre otras muchas cosas, muy bien preparados en cuestiones de teología, en doctrina de la Iglesia, en temas religiosos. Entonces, parece ser que este hombre conocía el matrimonio oficioso, pero real, de Jaime I e informó al papado, se suele decir. Ten en cuenta que el papado no solamente es la cabeza de la Iglesia en esta época medieval, sino que también tiene sus propios intereses. Por lo tanto, al papado le conviene siempre estar informado de los movimientos de los monarcas de la cristiandad europea. Por lo tanto, sí que tenemos que pensar una cosa: si fue esta la causa, que no lo sabemos porque no queda claro, sí sabemos que en un momento dado, a pesar de haber gozado de los secretos más íntimos de Jaime I, este religioso acabó siendo castigado con un castigo brutal. ¿Cuál? Se le mutiló, se le cortó la lengua.
Entonces, claro, es inmediatamente atentar contra una dignidad eclesiástica. Pero entonces era, si no recuerdo mal, obispo de Gerona, era un hecho gravísimo, y eso fue excomulgado el rey Jaime I. Y ojo que eso es muy peligroso, el papado siempre tiene ese arma. Un rey que ha sido excomulgado no tiene por qué ser obedecido, está apartado de lo que es la Iglesia. Y tuvo que hacer penitencia, tuvo que implorar el perdón de Berenguer de Castelbisbal, tuvo que arrastrarse un poco, por decirlo de alguna manera, a declarar que no lo removería de su cargo, etcétera, dar dinero para obras pías, como señales de arrepentimiento que al final logró del papado. Pero sí, se fue de la lengua, le cortaron la lengua. O sea que estas cosas que vemos en series como Juego de Tronos de verdad ocurrían. Sí. No es que tengamos muchos casos documentados de un rey occidental cortándole la lengua a un obispo, pero estas cosas sí que ocurrían, sí. Por chivarse de la relación con Teresa. Eso parece. Bueno, pues menudos eran los papas entonces como para llevarles la contraria, porque ya les hemos contado en capítulos anteriores hasta qué punto una indicación o una sugerencia o una orden del papa podía cambiar el curso de la historia. Jaime fue excomulgado por este enfado monumental del papa al haber cortado la lengua a Berenguer de Castelbisbal. Se arrepiente, le pide perdón y la absolución al papa Inocencio y se la da. Sí, acabó dándosela porque, incluso años más tarde prometió hacer una cruzada que fracasó, una cruzada a Tierra Santa. Salió un poco por el Mediterráneo, una tormenta desarboló las velas y demás y tuvo que retornar. Pero sí, siempre tuvo unas relaciones peculiares Jaime I con respecto a lo que es la Iglesia. Además, el Papa Inocencio IV tardó a darle un poco su absolución, por llamarlo de alguna manera. Pero como quería entablar nuevas relaciones con otras mujeres, pues buscó otra solución distinta. Vamos a contar ahora. Berenguer de Castelbisbal, desde luego, se quedó sin lengua para siempre. Eso sí que no tenía remedio por, en este caso, chivato. Citabas antes, Anabel, el concepto esponsales de futuro. ¿Hubo boda o no hubo boda? Pudo haber boda, con eso de contexto que no sabemos. Desde luego, acto oficial, acto pues en una catedral importante, la de Barcelona, como había sido la de Violante, por ejemplo. Ese tipo de festejos y de ceremonia no parece ser que hubiera. Fueron palabras íntimas, por decirlo de alguna manera, era una promesa de futuro. Fue después la relación sexual que acabó dando esos hijos, y por lo tanto, pues según la legislación eclesiástica, ese matrimonio tenía validez. Lo que no estaba era como expuesto ante el público, pero la consideró su esposa en algunos momentos por las concesiones que le hizo, por el reconocimiento de sus hijos. A la larga, acabará reconociendo en su último testamento Jaime I que esos hijos detenidos con Teresa Gil de Bedorre podrían llegar a heredar siempre y cuando hubieran fallecido todos los hijos varones tenidos con reinas oficiales de Aragón. Tenía un montón. Sí, tenía un montón, la verdad. Bueno, el caso es que Teresa, no se piensen ustedes que era cualquier cosa, porque debía ser también de armas tomar, porque cuando en 1265 el rey conoce a Berenguer Alfonso, hija del infante Alfonso de Castilla, y le gusta tanto que la convierte en su amante y pretende regalar a Teresa un segundo plano, Teresa acude al Papa, acude a Clemente IV y considera como matrimonio una relación, y así lo hace constar el 17 de febrero de 1266 con las siguientes palabras. Aunque no haya sido un verdadero matrimonio, así no obstante se inició para hacerse verdadero y consumado por la unión carnal. Y aquí pasa una cosa que hemos visto también en las series, que es que el rey está dispuesto a usar cualquier treta para quitarse de encima a Teresa y la acusa de tener lepra. Sí, a ver, la lepra, que es una enfermedad que hace tanta mella en el aspecto físico, la lepra se contemplaba como una causa de separación y de anulación, incluso de pérdida de los bienes de la mujer. Bueno, en este caso de la mujer, hubiera sido para el varón también. Eso significa que argumentó que podía contagiarse Jaime I y que por lo tanto su matrimonio no podía tener relaciones con la que era su mujer. Decía, Jaime está buscando
tretas tan importantes como la de acusarle a ella, que no está probado si llegó a tener lepra o no, significa que para mí que sí que había habido ese vínculo matrimonial, que también reconocía el papado. Pero buscó tretas, ahora se había enamorado de Berenguela Alfonso y buscaba deshacerse, y Teresa Gil de Vidaurre estaba viva en aquellos momentos, por lo tanto... Bueno, lo que no sabemos es si Teresa tenía o no lepra. Lo que sí sabemos es que el Papa estaba ya harto de tantas idas y venidas y su respuesta fue más que contundente. Nos admiramos de que tengas la osadía de hacernos tal súplica contraria a Dios, abominable a los ángeles, monstruosa al juicio de los hombres. Pues no debiste creer que quisiéramos disolver un matrimonio verdadero y ser partícipes de las uniones ilícitas. Sabemos por ti mismo que habiéndote casado por palabra de futuro con una noble mujer llamada Teresa, según lo manifiesta tu carta, aun cuando en su principio no hubiera sido verdadero matrimonio, trocóse en verdadero y consumado por cópula carnal subsiguiente. ¿Cómo pues podrá separar el vicario de Dios a quien Dios unió? Lejos de nosotros tal crimen. Bueno, escuchamos al Papa francamente enfadado. En cualquier caso, la relación con Teresa duró 10 años y las fuentes históricas nos la muestran como una mujer de gran personalidad. Lo estamos viendo, recurre ya solo al Papa, gran administradora y buena organizadora. Hubo un tiempo en la que el rey la consideró como su mujer y formaba parte del entorno íntimo del monarca, como lo demuestran, Anabel, varios documentos. Sí, hay donaciones y donaciones importantes. Fíjate que una serie de años después de la conquista de Valencia, le va a regalar unas posesiones que habían pertenecido al rey Teifal valenciano. Es la zaidía, que se llama, que era una especie de finca. Pensemos en la Aljafería, una especie de finca de recreo a las afueras de la ciudad de Valencia. Por lo tanto, le está reconociendo concesiones importantes. Ya hemos mencionado la de Gérica, ahora mencionamos esa zaidía que fue una finca realmente notable, ¿eh? Y bueno, pues como te digo, la relación con los hijos también demuestran que hubo ahí algo. Damos y concedemos a vos, Jaime, hijo predilecto nuestro, y de doña Teresa Gil. Como decía Sara, Anabel, en el último testamento otorgado en Montpellier también consideró a los hijos tenidos con Teresa, Jaime y Pedro, como legitimados y les concede propiedades. Sí, les concede propiedades, incluso no desecha la idea, siempre y cuando su descendencia legítima, sobre todo con la que había tenido, porque para cuando con Violante de Hungría, porque su primogénito, lo ha tenido con Leonor de Castilla, ya había fallecido antes que su padre, considera esa posibilidad de poder heredar. Son hijos, están legitimados, por decirlo de alguna manera, aunque no hubieran nacido, según él, de matrimonio legítimos, pero están legitimados ante la Iglesia y por la Iglesia, y por lo tanto se les da la posibilidad de heredar, tanto a Jaime como a Pedro. Siendo ya el rey muy viejo, se separa del matrimonio de doña Teresa Gil de Vidaurre, dama nobilísima. Declarándose aquel matrimonio legítimamente contraído, el rey acude al Papa. Consta suficientemente que Jaime y Pedro fueron hijos de aquel matrimonio legítimo o de contubernio. En el testamento que hizo el rey en Montpellier el 26 de agosto de 1272, se recuerda que fueron legítimamente habidos en doña Teresa. A su hijo don Jaime le hace donación de las villas de Gérica, Toro, Eslida, Bey y Aín con sus fortalezas. A don Pedro le hace merced de Ayerbe, Luesia, Agüero, Liso, Artaso, Castejón, Bureta, Azuer, Cabañas y Boquiñeni. De ahí procedieron las grandes y reales familias de los Géricas y de los Ayerbes. Anabel, se hacen donaciones, pero en los documentos se diferencia claramente la situación de los hijos que son legítimos, hijos de reina, y los que no lo son. Sí. Y también Teresa nunca recibió el mismo tratamiento formal que Leonor o que Violante. No, nunca. Quizá porque no tenía que una prosapia hija de monarca, etcétera, ni esta nueva mujer. Por lo tanto, sí, es que los hijos de Jaime I, unos son
legítimos. Los otros son legitimados, es decir, porque hace concesiones y les da reconocimiento. Y incluso le apoyaron bastante a Jaime I en sus empresas. Y los otros simplemente que fueron ilegítimos, pero bueno, se movían en el ámbito, nadie se escandalizaba porque se movieran en el ámbito del entorno de la monarquía. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué fue de Teresa? Ella acabó en esa saidía donde había fundado un monasterio del Cister, Santa María de Gratia Dei, y acabó en señal de humildad, diciendo que, bueno, eso dice una lápida que hubo en el convento, que en estos momentos no existe, porque fue derribado, diciendo que había sido portera del monasterio. Quizás sea un poco excesivo, es para demostrar la humildad de ella y demás. Incluso la propia comunidad la consideró años más tarde por unas supuestas curaciones de algún miembro de la comunidad como beata, y en la orden valenciana que estamos diciendo, en el monasterio valenciano, sí se la consideró como una mujer especial. Lo que no tenemos datos es un famoso supuesto viaje cuando reclamaba. Vamos a escuchar primero cómo dice esta lápida y enseguida contamos esta historia de piratas y aventuras. La venerable señora reina doña Teresa Gil de Vidaure, fundadora de este real monasterio, para señoras nobles que quisieran ser religiosas cistercienses, cuyo monasterio consagró a María Santísima de Gracia, y en él jamás quiso ser abadesa, pero admitió gustosa el empleo de portera, en que murió a 15 de julio de 1285. Bueno, pues este sepulcro también tuvo sus vicisitudes porque la guerra de independencia del monasterio se abandona, luego vuelven. ¿Dónde están ahora los restos de Teresa? Pues ¿lo sabemos? están en las en el campo del Turia, que se denomina, es decir, una comarca valenciana, porque en torno a después de haber sido escondidos en la guerra de independencia, después de haber sido escondidos en la guerra civil española, el monasterio desaparece en los años 65 y me parece que se trasladan a Benaguacil, pero creo que esa es la localidad donde levantó la comunidad un nuevo monasterio. El de Valencia no existe como tal, pero ahí está. Y es que las sucesivas inspecciones que se hicieron del sepulcro apareció incorrupta. Y bueno, pues eso le daba un halo de santidad y demás, y lo trasladaron allí. Bueno, pues vamos a pedirle a Javier Romualda, nuestro técnico, que nos lleve al mar, porque, por si esto fuera poco, esta mujer que fue compañera de vida de Jaime el Conquistador, que recurrió al Papa cuando él quiso quitársela de en medio, que fue acusada de tener lepra, para poder conseguir esta nulidad de un matrimonio que no sabemos si se celebró. Hay una historia, Anabel, que nos la relaciona nada menos que con San Pedro Nolasco y una aventura con piratas, por si fuera poco. Cuéntanos. Pues sí. A ver, San Pedro Nolasco, que nace en el sur de Francia, que muere a mediados del siglo XIII, 1256 y demás, creó una orden, que todavía existe, de liberación de cautivos. Él observó que los cautivos cristianos pasaban verdaderas vicisitudes como esclavos de la piratería que había en el Mediterráneo, en tierras de Urgel, de Argelia y demás, y se dedicó al rescate de estas gentes. Entonces se dice que el santo intervino porque cuando Teresa Gil de Vidaurre volvía de Roma de hablar con el Papa para evitar su separación matrimonial, fue capturada y llevada por los piratas. Se omitió quién era para no decir que era una mujer del círculo real, y que se pudo salvar precisamente por la información, por la intervención de Pedro Nolasco, y hablar por lo tanto de Teresa Gil, de piratería, del norte de África, del santo. Para mí que es una historia creada muy tardíamente y con una finalidad cuando este santo fue canonizado en la Iglesia del siglo XVII. Bueno, vamos a escucharla. Llegó a la playa de Argel un pirata de la ciudad que, saliendo a corso, volvió con un navío apresado en la costa de Génova. Salió también el santo redentor, San Pedro Nolasco, a la playa y vio 2 personas, entre el número de más de 100 prisioneros. Eran estos sujetos que conoció San Pedro Nolasco, doña Teresa de Vidaurre y un hermano suyo que la acompañaba. Doña Teresa era una principalísima señora. Sobre las prendas heredadas de su nobleza, le dotó naturaleza de grande hermosura y bizarría. El rey don Jaime de Aragón, mozo gallardo y brioso,
La vio, galanteó y obtuvo, que a un poder soberano difícil es la resistencia, y aseguran las historias le dio palabra de esposo, tuvo en ella algunos hijos. Doña Teresa de Vidaurre litigó su causa ante el sumo pontífice, yendo en persona a Roma para seguirla constante. O no le asistió la justicia, o venció el poder. Con sentimiento y desengaños, volvía doña Teresa a España en el bajel que hicieron presa los moros de Argel. Trató el santo redentor con gran prudencia de su rescate, hablando al patrón del navío y dueño de la presa. Con sagacidad concertó a algunos cautivos que traía, y entre ellos a doña Teresa de Vidaurre y su hermano. Hizo el trato, entregó el dinero y sácolos de su poder, encargando el secreto a doña Teresa y su hermano. Un criado de doña Teresa manifestó al patrón la calidad de la dama, las riquezas de sus haberes y las crecidas esperanzas de su rescate. Enfureció el patrón contra el Redentor, que cauteloso había hecho el rescate de la mayor señora de España por el precio común de una vil esclava. El santo alegaba el concierto y la paga sin intervenir engaño, y el rey de Argel mandó hacer depósito de la esclava hasta la averiguación de su calidad, sacándola del poder de Nolasco. La entregaron a un moro poderoso y, llevado de la ley natural, la trató como a señora con decencia. Bueno, pues este texto que resume la historia, lo que es real y lo que pudo ser con esta aventura de piratas, termina diciendo que finalmente Teresa pudo salir de Argel y regresar a España, donde acabó recluida en el convento que ella había fundado. Teresa Gel de Vidaurre fue una de las relaciones más largas que tuvo el conquistador, fuera o no de sus matrimonios, pero no fue en ningún caso la única. En nuestro siguiente podcast hablaremos de todas aquellas damas cuyo nombre la historia ha preservado y relacionado con Jaime I, y les recomendamos que cojan papel y boli, porque hacer la lista de mujeres y de hijos tenidos fuera del matrimonio es complicado, Anabel. Es muy complicado. Entre 3 mujeres legítimas, como unas 9 amantes, unos 16 hijos, es decir, realmente peculiar. Lo haremos la semana que viene. Les recuerdo que este podcast hemos podido hacerlo gracias a la investigación histórica de Anabel La Peña, al trabajo en producción de audio de Vicente Bordonaba y Carlos Oyarzábal, a realización técnica en directo de Javier Romualdo y a la voz maravillosa de Rafa Moyano en los textos históricos. En el próximo podcast hablamos de esas otras mujeres que fueron amantes de Jaime el Conquistador.